Hola Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí, se escucha. Ah, ok, gracias. Buenas tardes. Bueno, en lo que se incorpora Ociel, voy a checar el cuestionario, ¿ok? Ok, estoy checando el cuestionario. Por ahí noto que falta... Eric, todavía no lo haces, ¿verdad? No, estuve ocupado en algunas actividades y se me pasó, pero lo acabo de volar.
Bueno, vamos a dejarlo abierto de aquí al miércoles y ese día lo cerramos, ¿ok? Vale, gracias. Bien. Ok, vamos a iniciar la clase de hoy. Eh, bien, recapitulando un poco, eh, nos hace falta una unidad y lo vamos a ver hoy para que la parte teórica esté cerrada. Como tal, nosotros terminamos actividades el 31, o sea, a la final del mes. Es decir, que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco clases pendientes. Entonces, me gustaría cerrar solo con las prácticas. Entonces, me gustaría de una vez cerrar con la parte teórica hoy. Solo déjenme abrir aquí la presentación. Ok, listo. Mm, mm, listo. Ok. La, la última unidad que viene dentro del temario es protocolos, estándares, infraestructura de comunicación. Eh, bueno, la última unidad es que puedan conocer las características y limitaciones de las tecnologías de comunicación utilizadas en IoT para establecer niveles de aplicación, dependiendo de la red en que se conecte. Bien, básicamente pueden utilizar dos componentes que les van a ayudar a definir qué tecnología deberían usar. En el eje de las X va a ser la distancia y en el eje de las Y va a ser el ancho de banda. Eh, Como podemos ver, tenemos dos colores, uno como amarillo y el otro negro. Las tecnologías que están dentro de la zona negra son tecnologías eh, que se utilizan a corta distancia, es decir, en redes de área personal o redes
locales. Actualmente hay varias versiones de cada una de esas tecnologías. En el caso de Wi-Fi, ya tenemos la versión 6 estable. Por ahí hay nuevas versiones que están saliendo. Incluso en el caso de Bluetooth también tenemos me parece que la versión 5 y algo. Eh, y también tenemos BLE, que es Bluetooth Low Energy o Bluetooth de baja potencia. Tenemos Zigbee. Del lado amarillo tenemos tecnologías que nos permitan llegar a largas distancias, como es el caso de la telefonía móvil, LoRa y Sigfox. Eh, si ustedes están pensando en montar una red tanto de área personal o de área local, pues sus opciones son Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth Low Energy y Zigbee. Ahorita vamos a ver una tabla de características de cada una de ellas, pero a grandes rasgos eh, podemos saber, bueno, lo que podemos hacer es, una vez que sabemos que vamos a trabajar en una red de área local o de área personal, lo que podemos hacer es seguir con el siguiente parámetro que va a definir qué tecnología usaremos, que básicamente es el ancho de banda. Cuánta información necesitamos mover. Hasta arriba tenemos Wi-Fi, que es el que nos permite mover más información por unidad de tiempo. Por ejemplo, la mayoría de nosotros podemos utilizar nuestros iPads o teléfonos inteligentes para ver películas en Netflix o Prime Video o cualquiera de estas plataformas de streaming y utilizamos Wi-Fi para eso, es decir, el ancho de banda tiene que ser suficiente para que podamos ver películas de manera inalámbrica, incluso en 4K, ¿no? Eh, lo cual no podríamos hacer con Bluetooth. Lo que sí podemos hacer es, Bluetooth normalmente se utiliza para intercambio de archivos. Principalmente, yo diría que su uso más cotidiano es música, ¿no? Tenemos nuestras bocinas inalámbricas o nuestros audífonos inalámbricos eh, conectados a nuestro teléfono. Mm, A mí, por ejemplo, me gustan mucho unas bocinas que tengo que son Harman Kardon, porque puedes poner una en cada habitación. Cada persona puede escuchar la música que quiera en su bocina. Pero si en un momento, no sé, tal vez organizas una fiesta en casa y tienes, no sé, dos en la sala, una en el patio, una en la cocina, las puedes interconectar todas eh, y todas transmiten lo mismo. O bueno, sí, todas emiten la misma canción o el mismo sonido. Ya son bastante versátiles y funcionan sobre Bluetooth. Ah, a mí me gusta mucho esa versatilidad de esas bocinas, aparte de que el audio es bastante bueno. Yo de hecho no conocía esa marca, sino que en Japón no es, bueno, algo que me llamó la atención en Japón cuando estaba allá era que la gente, o sea, hay varios estilos de vestir, o sea, lógicamente hay tendencias como cualquier país. Los más jóvenes normalmente son los que visten de cierta forma, dependiendo de la tendencia que hay, pero en general los estilos eran muy variados. Sí, asiáticos, pero muy variados en general. Pero viajando en el metro o en el tren, yo nunca percibí como que una persona trajera ropa de mala calidad, como aquí en México que te das cuenta que hay personas que utilizan, se ve luego que traen buena ropa y otras personas como que traen ropa muy barata, digamos, o de poca calidad.
No sé si barata, no puede ser que sea de poca calidad y cara, porque sí existe eso. Eh, pero allá no, allá como que la gente era como muy promedio, o sea, la mayoría traía como buena calidad de ropa. Y entonces una vez me llamó la atención que encontré unas tiendas, me acuerdo bien, azules, las fachadas azules, que se llamaban Free Market. Y ahí decía eh, que vendían cosas de segunda mano. Y a mí eso se me hizo bastante curioso porque pues yo nunca había visto que vendieran en Japón cosas de segunda mano, a menos que fueran videojuegos o mangas, cosas como de anime y esas cosas que sí, esas sí venden mucho de segunda mano. Pero como tal, ropa, zapatos, electrónicos y así, ¿no? Pues me metí y había una sección de electrónica y vi un como círculo negro en una bocina y me gustó y la compré. Creo que me costó 500 pesos y era una Onyx One de Harman Kardon. Y y entonces me puse a investigar y me di cuenta de eso, de que se podían escuchar de manera independiente o como en conjunto. O sea, lo que hoy en día nosotros, bueno, o sea, a este punto, bueno, lo que voy es que con lo que ustedes saben en este punto, eh, quiere decir que esas bocinas funcionan como hoy en día lo que ya es muy popular entre las redes Wi-Fi de Internet, o sea, que ven que cuando uno tiene una casa como que bastante larga o sí, bastante amplia, pues un solo módem no es suficiente para cubrir toda la casa. Entonces hay dos opciones, ¿no? Uno es que pongas un repetidor. Entonces el repetidor, como su nombre lo dice, pues repite la señal. Pero casi todos los repetidores lo que hacen es crear como una otra red, aparte de la principal. Y y puedes expandir así la cobertura. Pero luego no tiene mucho que llegó eso o se popularizó porque ya existía. Se popularizó esto de las redes en malla, que vienen de esto del IoT, pero hacia adentro de los hogares, ¿no? Y hoy puedes comprar dispositivos de malla para cubrir toda tu casa o oficina, lo que sea, de internet. La diferencia es que es la misma red, o sea, no cambia de nombre, sino es lo mismo. Pero mi punto es que esa idea, pues para mí en México se popularizó como que por ahí poquito antes de la pandemia, yo creo. Y durante la pandemia hasta la fecha ya es más común, incluso Telmex vende como kits de malla y la mayoría de empresas de telecomunicaciones lo ofertan. Eh, pero yo les estoy hablando de 2017, 2000, como 2014, que yo compré esa bocina y pues, hace 10 años. Y esas bocinas ya utilizaban esa tecnología, o sea, mm, del dispositivo viaja a la bocina más cercana, ¿no? Luego esa bocina, le funciona como un repetidor y le envía la que sigue y esa la que sigue y así, es una red en malla, ¿no? Pero eso es cuando trabajan de forma colaborativa, porque cuando cada bocina transmite lo que el usuario quiere, entonces se comportan como una red punto a punto, o sea, de el teléfono de que está en la sala a su bocina, el teléfono que está en la oficina a la bocina, el que está en la sala de estar a la bocina y así, ¿no? O sea, a mí se me hizo muy curiosa esa aplicación porque mm, si bien había estudiado como tal el concepto, en ese tiempo era más como industrializado, no tanto en casa, o sea, para aparatos como de
recreativos o de diversión en casa. Pero me refiero a que funciona bien. Luego, en Estados Unidos, hubo un tiempo que se popularizó eso de los rapes, que le llamaban, de estas fiestas como de electrónica, donde hay drogas y así, ¿no? Pero como se volvieron muy populares, se empezaron a restringir, ¿no? Y lo que pasó es que entonces eh, se hacían de día. eh, pero al hacerse de día, pues era muy obvio el ruido. O sea, cualquier persona que escuchara música así a alto volumen iba a reportar el sitio donde se escuchaba el sonido. Iba a llegar la policía y pues iba a llevar a las personas que ahí estuvieran. Entonces lo que hicieron fue eh, hacer como una especie de broadcasting sobre Bluetooth, donde todos los que llegan al sitio del rey se ponen sus audífonos y se conectan a un nodo principal, digámoslo así, y ese nodo principal le emite señal a todos los audífonos que están ahí. Y entonces la gente está bailando en un sitio, pero no se escucha nada, ¿no? Porque todos traen sus audífonos. Y no sé, o sea, se me hizo una cosa muy curiosa, pero que para ciertos nichos tiene, o sea, resuelve problemas muy, pues muy especiales, ¿no? O sea, yo no hubiese pensado que alguien iba a usar eso de la versión de Bluetooth que permite hoy en día hacer broadcasting a varios dispositivos Bluetooth, para eso, pero hoy se puede hacer eso. Eh, Incluso ya puedes emitir con un mismo teléfono a varios audífonos, ¿no? Porque luego ven, bueno, según esto era como por lo que lo hicieron fue porque dicen que cuando viajas en avión y que quieres compartir tu música con tu compañero de al lado, lo que se hacía antes pues era poner el cable y un audífono uno y el otro audífono, ¿no? Y así escuchaban la misma música. Y entonces ahora con las nuevas versiones de Bluetooth puedes conectar a múltiples dispositivos a un solo emisor. Y pues está padre, ¿no? Porque pues, ya todos traen sus audífonos inalámbricos, se conectan a un solo emisor y escuchan lo mismo. Pero eso ya se puede hacer. O bueno, es muy común, no es de nicho hacerlo sobre Bluetooth. En las nuevas versiones de Wi-Fi 6, también habría que hablar un poco de eso. Eh, ya hay redes en malla diseñadas para IoT o especializadas para IoT, aunque los dispositivos que las implementan pues todavía son caros. Información acerca del precio y eso está en la página oficial de Wi-Fi y también de Bluetooth hay varios. Ambas páginas me gustan porque sí hay bastante información reciente de cómo lo han aplicado, en qué estándares están trabajando, los que ya terminaron, los que están pendientes. Ambas páginas están continuamente nutriendo de información de lo que está sucediendo con ambas tecnologías. De hecho, Bluetooth Low Energy teóricos pueden transmitir hasta 2 kilómetros. Y hace 2 años, no, ya tiene rato, hace 4 años que yo vi la última actualización en una ellos prometían que a la nueva tecnología, la 5 Bluetooth iba a llegar hasta 5 kilómetros. Lógicamente son teóricos, pero pónganle que les dé 3 4 dependiendo la zona en Bluetooth. Está muy bien, ¿no? O sea, se convierten en automático en opciones a larga distancia. Entonces, o sea, la distancia, cuando me refiero a larga distancia, estamos hablando o sea, o sea, es relativo, ¿no? Porque los nuevos estándares de Bluetooth y Wi-Fi eh, ya permiten llegar bastante lejos. De hecho, hace como el año pasado me parece que estuve leyendo una versión de Wi-Fi, no sé qué número, pero ya no era la 6, era otra. Y decían ahí que esa tecnología ya permitía llegar hasta
800 metros a 1 kilómetro en Wi-Fi, sin extender, sin repetidores ni nada, o sea, nada más así, con el puro equipo de base. Entonces se me hizo como que, pues sorprendente, porque cada vez las redes que antes estaban pensadas para área personal o área local, pero pequeñas de 50 metros, 30 metros, se está avanzando tanto que ya están expandiendo, o sea, bueno, ya se está ampliando bastante el área de cobertura. Y si a eso le aunamos que ya estos dispositivos con sus nuevas versiones prometen formar redes en malla, o sea, redes en malla, les llaman redes malla o en malla o redes multisalto, pero nosotros ya en este punto sabemos que son la misma cosa, ¿no? O sea, redes en malla pues son que todos los nodos están interconectados y básicamente lo que hacen es expandir el área de cobertura de un solo nodo a más lejos. Y que les llaman, o a otros les dicen multisalto, porque acuérdense que para llegar de un extremo al otro, o de un nodo a otro, se deben de escoger repetidores, que en un punto trabajan como repetidores, otra vez como hijos de otro nodo principal, y eso permite como que ir saltando de sección en sección hasta llegar a donde necesites. En este punto sabemos que ambos conceptos son parte de lo mismo, ¿no? Zigbee, si bien no permite transferencias como Bluetooth o Wi-Fi, eh, sí permite construir redes en malla bastante fácil. Entonces, base, muchas cosas de creación en redes en malla vienen de Zigbee. O sea, principalmente como que Wi-Fi y Bluetooth se pelearon lo de área personal y red de área local pequeñas con coberturas de 20, 15 metros. Como que era de 20 a 30 usabas Wi-Fi, como de 10 para abajo usabas Bluetooth. Más o menos era lo que se hacía. Y Zigbee pues podía cubrir redes, bueno, mm, secciones más grandes con redes de multisalto en malla ya para cuando Wi-Fi todavía no existía el 6 ni Bluetooth versión 5. Eh, y ya con Zigbee se podía hacer eso. Eh, Luego, entonces, cuando hablamos de distancia, tal vez ya hoy en día con los nuevos estándares Wi-Fi y Bluetooth podamos llegar incluso a los kilómetros, pero más allá de, no sé, de 3 2 kilómetros, ¿qué más hay, no? Porque a veces necesitamos transmitir bastante lejos. Ahí básicamente tenemos tres tecnologías que son las amarillas, ¿no? Tenemos LoRa y Sigfox y tenemos telefonía móvil. Obviamente, telefonía móvil nos permite eh, bueno, un gran ancho de banda. Por eso igual podemos ver partidos, streaming y cosas en nuestro auto o cuando viajamos y así. En la red de telefonía móvil, pero pues es privada, tenemos que pagarle a alguien por eso. Con LoRa y Sigfox incluso podemos llegar más lejos que con una red de telefonía móvil. Pero el problema es el ancho de banda. Sobre LoRa y Sigfox no podemos transmitir cosas en tiempo real, porque, o sea, no puedes tener todo al mismo tiempo. Si llegas bastante lejos eh, con LoRa y Sigfox, la penalización que pagas, pues es el ancho de banda. O sea, no puedes transmitir cosas en tiempo real con estos dos. Ahorita vamos a ver más detalles, pero a grandes rasgos yo les aconsejaría, obviamente, poner aquí todas las tecnologías, desde las primeras hasta las más recientes. Pues como que llenaría un poco más la diapositiva, pero no es tanto la tecnología en sí misma, sino siempre tener en cuenta que tiene estos factores: distancia de cobertura y ancho de banda, o sea, cuántos datos quieres mover. Mientras tú tengas bien claro cuánto quieres cubrir y qué velocidad necesitas, en su momento y en tu contexto que estés, porque no es lo mismo la tecnología anda ahorita en 2024 ya, a 2026 o 27 va a avanzar bastante.
Y ahorita les digo, hay varias versiones de Wi-Fi y Bluetooth, incluso de Zigbee, pero no son ampliamente usados y son bastante caros. Es como decir, cuando empezaban los primeros carros eléctricos, de decir, ya hay carros eléctricos, pero tú tienes un capital de, no sé, 300,000 pesos, ¿no? Para comprarte un auto. Y dices, sí, o sea, sí existen los carros eléctricos, pero no tengo para comprarme uno. Entonces, sí, hay tecnologías recientes de Wi-Fi y de Bluetooth, pero ahorita implementar una red con esos dispositivos sería bastante caro. Además de que en México no, no sería tan eficiente porque nosotros aún no terminamos de implementar la red con IPv6, por ejemplo. Entonces, esto ya está pensado con eso en mente y pues todavía no sé, a pesar de que ya hay infraestructura para hacerlo, mm, más bien los que yo les he preguntado siempre, o sea, que se dedican que están inmersos, compañeros que están inmersos en telecomunicaciones, en Huawei, Telcel, Ericsson, Movistar, AT&T, aquí en México, Estados Unidos, Huawei aquí en China. Siempre les pregunto, Cisco, les digo, ¿por qué no usamos ya o sea, la versión 6, la IPv6? Le digo, no, o sea, no está instalada la infraestructura al 100, o ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacemos ya la transición? Dice, porque económicamente todavía no es viable. Pues lo podríamos hacer. Obviamente habría que parchar ciertas cosas en el camino que de todos modos se va a tener que hacer. Pero la infraestructura ya está, o sea, es posible ya hacerlo incluso en México. Pero obviamente hay regiones que no, pero la mayor parte del país sí. Pero dicen, simplemente no, las empresas no lo hacen porque económicamente todavía no les conviene tanto. Pero de que se puede, se puede. Entonces, más bien es una decisión como capitalista, ¿no? O sea, que se puede, pero como que todavía no, ¿no? Es como, yo a veces pienso que es como el petróleo, ¿no? O sea, como que podríamos ya usar muchas cosas como paneles y cosas así, pero pues, todavía hay petróleo, no sé, como que para ya espérense tantito a que se acabe y ya que los petroleros terminar nuestro negocio y nos hagamos la transición a lo eléctrico, pues ya ahí lo hacemos. Mientras, no, siento que es algo por ahí. Entonces, más que qué tecnología tiene, qué virtudes, porque ahorita vamos a ver unas tablas de datos, pero es más bien tener bien claro qué distancia quieres cubrir y qué ancho de banda necesitas. Y en función de eso, pues vas a tener la tecnología que necesitas y luego vas a tener que decidir entre tu presupuesto, ¿no? Porque tal vez dices, lo puedo hacer con Wi-Fi versión 6, ¿no? Pero ya cuando cotizas dices, no, pues no. O sea, sí estaría bien hacerlo así, pero es bastante caro. Entonces, pues regresas a Zigbee tal vez y telefonía móvil, no, LoRa y Zigbee o Bluetooth y Sigfox o algo así como híbridos. En lugar de montar todo sobre Wi-Fi 6, podría ser, pero es muy caro. Entonces vas a tener que regresar a lo de antes, como seccionar la red por un lado, eh, con algo de alguna tecnología de las negras y por otro con alguna tecnología de las amarillas. Bien, aquí tenemos una tabla que habla acerca de eh, las tecnologías que tenemos y qué velocidades nos brindan, por ejemplo, como para aterrizar un poco más sobre qué podríamos mover y qué no. En Wi-Fi, pues tenemos de 1 a 54 megabits por segundo. Por debajo, pues tenemos de 1 a 2 megabits por segundo con Bluetooth y Bluetooth Low Energy. Eh, Vean cómo baja drásticamente la velocidad de transferencia cuando hablamos de Zigbee, ¿no? 250 kilobits por segundo. Ahora vean LoRa y Sigfox, ¿ya vieron? 100 bits por segundo,
18 bits por segundo hasta 37.5 kilobits por segundo. En el caso de LoRa, pero es porque LoRa hace el ancho de banda lo secciona en canales. Entonces, si ocupas todos los canales, podrías mover hasta 37 kilobits por segundo, pero sería ocupando todos los canales. Si ocupas uno, bueno, puedes hacer algo como por ahí de los 18 bits por segundo. Obviamente, si ocupamos telefonía celular, pues ya sabemos que el ancho de banda es bastante amplio. Eh, Incluso hoy en día ya es más grande, creo que está aquí en esta tabla, ¿no? Y vean cómo, por ejemplo, Zigbee puede llegar hasta, este, perdón, de este lado, la sensitividad, ¿no? De menos 100 decibeles por metro. Que recuerde, bueno, no sé qué tan familiarizados sean con lo de los decibeles, pero cuando es 0 decibeles, eso quiere decir que la energía de la señal de información tiene la misma amplitud que la señal de ruido. O sea, son exactamente iguales. Cuando los decibeles empiezan a tornar negativos, quiere decir que la señal de ruido es mucho más grande que la señal de información. Entonces, cuando tú ves una tecnología que soporta o que tiene una sensitividad, por ejemplo aquí, Sigfox y LoRa. Sigfox tiene 126, menos 126 decibeles por metro, ¿no? Y LoRa tiene menos 149 decibeles por metro. Entonces, eso quiere decir que en teoría puedes llegar mucho más, un poco más lejos con LoRa porque soporta una señal mucho más grande de ruido y todavía se puede recuperar los datos a comparación de Sigfox. Ujú. Ahora vean, por eso abajo, por ejemplo, hablando de 3G por ahí, estamos hablando de menos 104 decibeles por metro, que ambas tecnologías, tanto LoRa, Sigfox y celular, ya han cambiado o se han actualizado, pero se mueven como al mismo ritmo, es decir, cuando estábamos en 3G teníamos menos 104 decibeles por metro, ¿no? Eso quiere decir que tanto LoRa como Sigfox, cualquiera de estas dos tecnologías nos permitía llegar más lejos que la telefonía celular, porque el número es más grande, o sea, permite mucho más ruido en la señal y aún así se puede recuperar bastante bien o se puede lograr la transmisión, mientras que después ya, por ejemplo, telefonía celular a los 105 por decir algo, teóricos, ya no puedes transmitir a esa distancia, digamos. Ujú. Y lo ponen en decibeles por metro porque normalmente es la unidad que se utiliza cuando estás hablando de ganancias y antenas y cosas de ese estilo. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, Wi-Fi, tenemos radiofrecuencia, porque si bien no lo puse allá, también existe Bluetooth, Zigbee y GSM o GPRS, que es casi siempre la tecnología, por ejemplo, que ocupan para lo de tracking y los carros, ¿no? Darle seguimiento a los carros. Que no sé si se han dado cuenta que la publicidad hoy en día de Telcel ya habla de eso, de que no sé si han dado cuenta. Bueno, es que a mí, a lo mejor por lo que yo busco, me sale esa publicidad en redes, ¿no? Pero me ha estado saliendo mucho de que ahora Telcel se encarga de automatizar tu negocio y que puedes seguir la flota de carros que tienes y que te permite que pueda automatizar tu negocio y no sé qué tanta cosa. O sea, es como que están entrando al área del IoT, ¿no? Y eso es bueno porque quiere decir que ya las empresas grandes se están dando cuenta de que están dejando ir mm, bastante capital en el IoT. O al menos en México, no, yo no he visto ese tipo de propaganda por parte de alguna empresa grande. Y pues si ustedes deciden incorporarse a alguna de esas empresas, pues está bien, ¿no? Eh, Mientras más plazas de trabajo se abran, mucho mejor para los que tienen las habilidades para estar ahí. Entonces, teníamos en Wi-Fi la B, la versión B, 11 megabits por segundo. En radiofrecuencia, pues podemos mover del orden de los 100 kilobits por segundo.
Bluetooth 1 mega, 250 kilobits por segundo con Zigbee, ¿no? Desde 64 hasta 128 en GSM GPRS. Eh, Algo, o sea, aquí hay detalles de los que normalmente no se habla, pero hay que tener en consideración. Aquí incluso, por ejemplo, muestra cuántos nodos por cada maestro puedes tener. Y vean la diferencia entre, por ejemplo, Wi-Fi, ¿no? 32, radiofrecuencia 65, Bluetooth 7. Ahora vean cuántos tiene Zigbee, 64,000. Entonces, por eso les digo que siempre Zigbee fue la opción en cuanto a IoT se refería. Hace, no sé, 8 años por ahí, 10 tal vez. Porque estas tecnologías, o sea, tanto Wi-Fi como Bluetooth específicamente se habían quedado con la parte de casa y redes locales y área personal entre dispositivos y no se metían como al área industrial. Pero ese es el punto. IoT empezó a tomar fuerza y entonces estas compañías, bueno, o sea, las empresas encargadas detrás de todos estos estándares dijeron, oye, oye, o sea, hay mucho dinero en eso de la industria 4.0, o sea, son muchos millones y nosotros no estamos haciendo nada. Y entonces pues empezaron ya con las nuevas versiones de Wi-Fi, la tecnología en malla de Wi-Fi, las nuevas versiones de Bluetooth para tirar más largo, más distancia, con más potencia, mayor resistencia al ruido. O sea, ¿por qué? Porque se dan cuenta que hay demasiado dinero involucrado en esta parte del IoT. Eh, Tenemos también, no sé, otro número que quería destacar. Hay varios aquí, o sea, detalles, pero por ejemplo, igual la frecuencia, ¿no? 2.4 GHz, 3 kHz, 300 GHz, 2.4 GHz, que hoy en día, pues, Wi-Fi trabaja sobre 5 GHz igual, ¿no? Es ya más común. 250, 930 MHz. Ahora, mm, otra cosa importante es esa frecuencia. ¿Por qué? Porque eso incrementa el valor de un dispositivo electrónico. Entre más frecuencia sea el dispositivo, a mayor frecuencia trabaje, se requiere mayor capacidad electrónica en cuanto a miniaturización y varios detalles electrónicos al hacer la tarjeta, digamos. Entonces, cuando un dispositivo trabaja a altas frecuencias, entonces se encarece porque necesita un reloj que pueda manejar esas frecuencias, multiplicadores de frecuencia, divisores de frecuencia, filtros, pasa bajo, pasa alto, pasa bandas, muchas cosas que vienen detrás de tener estas frecuencias operativas. Mientras que vean, volvemos al punto, Zigbee otra vez, 850, 930 MHz, es una frecuencia bastante fácil de alcanzar con tecnología barata. Entonces, por eso Zigbee sigue siendo eh, este, una tecnología bastante presente en IoT. Si bien, ok, Wi-Fi está haciendo lo suyo, Bluetooth con sus nuevas versiones está haciendo lo suyo. Sí, o sea, lo están haciendo, pero es caro. Son buenas soluciones, pero son caras. Eh, Creo que la línea más bien sería como utilizar, o no sé, bueno, es mi punto de vista muy personal, ¿no? O sea, que Wi-Fi y Bluetooth se movieran hacia una tecnología en los rangos de frecuencia de Zigbee, pero digamos que se tendrían que salir de su frecuencia operativa en los que ellos normalmente están inmersos y tal vez eso no lo van a hacer. Eh, Se tendría que ser otra iniciativa diferente, pero entonces al ellos quedarse en sus frecuencias 2.4 a 5 están, así que están amarrados al encarecimiento de los dispositivos que ellos puedan generar en esas frecuencias. Ahora, vean hasta arriba, ¿cuál es el protocolo estándar o que utiliza de referencia Zigbee? El 802.15.4, que es el que nosotros vimos, ¿no? Entonces,
De ahí, obviamente, cuando Wi-Fi y Bluetooth trabajan para lo de IoT, copian bastante, eh, no sé, lo que ya Zigbee traía de asíncrono y síncrono, porque también Wi-Fi usa beacons, ¿no? Porque cada cierto tiempo está emitiendo una señal, y eso ¿de dónde viene? Del 802.15.4. O sea, no es nuevo lo que hacen. Mm, Y, y por eso nosotros estudiamos lo fuerte, ¿no? Este, que es Zigbee a nivel teórico, pero Bluetooth y Wi-Fi también pueden hacer lo mismo, es trabajar de manera síncrona y síncrona. Los detalles, pues obviamente cambian en cada estándar de manera sutil, eh, pero a final de cuentas o envías una trama beacon o no lo haces. No, si lo haces es síncrono, si no lo haces es asíncrono. Cada uno tendrá por ahí sus algoritmos parecidos a los que usa Zigbee, pero a final de cuentas son muy similares, ¿no? Porque lo que no se quiere hacer es rehacer otros protocolos, otras formas de hacer las cosas mucho más complejas, porque cuando eso escala, por ejemplo, aquí a 64.000 nodos, imagínense tener 64.000 nodos y que el protocolo sea bastante complejo de entender. Entonces, es un caos tener el control de una red así. Bien, esas son cosas que quería destacar de esta tabla, de que sí que es barato por la frecuencia operativa que usa, el estándar que usa, le permite llegar a estos niveles de nodos que otras tecnologías, al menos en ese tiempo, no permitían. Hoy en sí, pero el precio es bastante amplio, bastante diferente. Eh, Hablemos entonces de LoRa. Tenemos esta tecnología para transmitir a largas distancias, ¿no? Bueno, entonces LoRa es un protocolo de red de área amplia y baja potencia, o es un tipo de LPWA, Low Power Wide Area, eh, diseñado para satisfacer requerimientos del Internet de las cosas, tales como comunicaciones bidireccionales, seguridad extremo extremo, movilidad y localización. Eh, Aquí esta tabla nos muestra LoRa versus otras opciones de banda angosta, porque no es lo mismo. La NB es de Narrowband o banda angosta. Incluso hay teléfono, bueno, sí, o sea, redes de telefonía celular NB. Como pueden ver aquí, las NB, esta es la más popular hoy en día, la NB-LTE, la LTE Cat 9, la LTE Cat 1. Entonces, el link budget es un punto importante porque en el caso de LoRa es de 154 decibeles, de 130 dB o más, ¿no? O sea, eh, mm, ¿cómo explicarles? Ah, bueno, de manera sencilla. Ustedes tienen una capacidad de transmisión, ¿no? Y cada que ustedes básicamente interconectan cosas, ese link budget se va reduciendo, ¿no? Y entonces es ahí donde ya empieza a jugar a tu favor lo de la sensitividad que habíamos visto en las otras tablas. Bueno, un ejemplo. Si ustedes ponen una antena en su casa arriba y esa antena va a estar conectada a un transmisor, ¿no? Y supongamos que a ustedes se les hace fácil agarrar, conectar el cable a la antena, bajarlo por una ventana, eh, y conectarlo al transmisor. Está dentro de la casa, pues para que no se moje y así. Y supongamos que esa antena es de a unos, ¿qué será? Unos 5 metros, ¿no? Más o menos. Si ustedes hacen eso, van a tener una atenuación o sea, de ese link budget que ustedes tienen, se van a llevar ahí como unos, no sé, 15 decibeles. Hasta 30 podría ser, dependiendo cómo lo pongan. Y si a ustedes se les ocurre hacer ese cable más largo entre la antena y el transmisor, cada vez van a ir consumiendo más de ese budget. Entonces, lo ideal es que la antena pues no esté separada del transmisor, ¿no?
Incluso, por ejemplo, las microondas que todavía utiliza Canal 3, ¿no? Que ya están viejitas, son como por ahí de los 80. La antena microondas está pegada al transmisor, ¿no? Al POE que le llaman, porque eso reduce mucho el ruido que puedes tener por un cable que le pudieras poner. O sea, cada metro de cable que pongas entre la antena y el transmisor, tú solito te estás perjudicando, ¿no? Lo ideal es que no exista distancia entre el transmisor y la antena. Eso sería lo ideal. Pero en algunos contextos no es posible. Entonces, por eso es importante esa especificación de lo del link budget. E incluso, si se dan cuenta, hasta la derecha NVLTE tiene 150, mientras que el LoRaWAN tiene 154. O sea, es todavía mucho más grande. Por eso al mismo tiempo permite llegar mucho más lejos. Eh, Bien, ahora nosotros tenemos que tener cuidado con cuál frecuencia usamos. Entonces, dependiendo del país o donde ustedes estén, es qué frecuencia van a utilizar. Aquí, por ejemplo, marqué la 863 a la 870 MHz, que es la que nos tocaría usar a nosotros. Y eh, aquí puse una tabla, ¿no? Que, por ejemplo, eh, la banda de frecuencias está especificada para estos países, pero en algunos casos todavía hay comités que están definiendo cómo se va a utilizar. Como siempre en Europa, parte de Europa y América, bueno, Estados Unidos, Canadá, ya se han definido como que ciertos parámetros, ¿no? Pero en otros países todavía no. Entonces, nosotros tenemos que, o sea, todavía nosotros tenemos, estamos en esa lista pendiente, ¿no? Eh, Luego, pueden hacer una, digámoslo así, como integración, es la palabra, en LoRaWAN, ¿no? Por ejemplo, acá del lado izquierdo tenemos sensores, eh, y de ahí vamos a los gateways, ¿no? Y en esos enlaces son LoRa RF, ¿no? Radiofrecuencia. Luego tenemos TCP/IP con SSL por lo de la protección de los datos, y eso va a nuestros servidores. Y luego tenemos aplicaciones también del otro lado. Actualmente, bueno, actualmente se utiliza el AES, pero el AES tiene, o sea, es para cifrar los datos, pero el AES ya tiene rato que lo han hackeado, o se ha demostrado que es hackeable. O sea, es de esas cosas que va en la arquitectura, pero definitivamente no es actual, ¿no? Eh, Podrían utilizar otro tipo de cifrado, pero eso va a incrementar el peso del enlace. O sea, bits para nada más proteger tu información van a incrementar, y eso va a reducir tu ancho de banda de datos como tal. No de transmisión, o sea, el ancho de banda sí es el mismo, pero el punto es, un ejemplo, si de cada 10 bits que mandabas, dos eran de seguridad y quieres incrementar la seguridad, entonces ahora de cada 10 bits vas a tener que usar 4 o 5, la mitad de lo que estás enviando solo para proteger tus datos. Eso en automático hace un cuello de botella y tal vez deje inservible tu aplicación, o sea, ya no funcione si reduces esa velocidad por la implementación de algún tipo de cifrado. Entonces, siempre la parte que puede crear cuellos de botella es la implementación de tecnologías de cifrado de datos. Si bien tu red obviamente es más segura, teóricamente, eh, por otro lado, baja tu tasa de transferencia de datos efectivos. Entonces, no sé, hay que tener cuidado con eso. Hoy en día también ya he visto algunos gateways que son, o bueno, he visto implementaciones más bien,
De un lado mete el LoRa para llegar lejos hasta los sensores o los actuadores. Y los gateways del gateway a los servidores son Wi-Fi. He visto eso en algunas arquitecturas recientes. Eh, entonces hay, recuerden que un gateway a final de cuentas es un puente, ¿no? Entonces ustedes pueden puentear de una tecnología a otra según requieran. Y casi, sí, casi estoy seguro que van a encontrar un aparato que haga eso que ustedes necesitan de pasar de una tecnología a otra, o ya saben, de un protocolo a otro. Esa es la función principal de un gateway, ¿no? O sea, puentear dos tecnologías diferentes o dos protocolos distintos. En este caso, de LoRa a Wi-Fi es posible, o como aquí lo estamos viendo, de LoRa de radiofrecuencia a pasada a TCP/IP. Bien. Ahora, otra tecnología que nosotros tenemos a nuestra disposición es Sigfox. Entonces, estas dos tecnologías es necesario compararlas porque son muy parecidas en cuanto al alcance que tienen. Entonces, del lado de LoRa tenemos 100 bits por segundo y del lado de Sigfox 18 a 37 kilobits por segundo, pero recalco que se utilizan todos los canales. El link budget es el mismo, ¿no? O sea, en cuanto a eso no hay que la balanza se vaya de un lado o del otro. Los gateways que utiliza LoRa son multicanal y están basados en software propietario. O sea, el hardware, si bien, o sea, ustedes pueden armar un gateway LoRa, pero el software lo tienen que comprar o es propietario, es de alguien más. Eh, en el lado de Sigfox tenemos los gateways basados en radios definidos por software, ¿no? Que ese es un tema bastante interesante de trabajar, porque se programan los radios. Pero eh, el hardware es propietario. O sea, es como una con otra. En LoRa, el gateway chip es propietario, el software es abierto. Este, el hardware es privado en el lado de Sigfox para el gateway y software propietario, ¿no? Eh, del lado de LoRa se escucha los 8 canales y del lado de Sigfox se escucha la banda completa. Un nodo de un solo canal, aproximadamente $15 es lo que les va a costar. Mientras que en Sigfox un micronodo que le llaman ellos cuesta $500. Entonces, si se van por el lado mm, del precio, definitivamente su opción es el LoRa, ¿no? En cuanto al nodo en sí mismo, o sea, el nodo que envía y recibe, pero hay que entender que, o sea, el nodo no es el gateway. O sea, donde se encarecen ambas tecnologías es cuando tú quieres montar un gateway, no cuando quieres usar un nodo. Porque cuando quieres usar un nodo utilizas el gateway de alguien más para llegar lejos. Obviamente, si utilizas un gateway llegas mucho, bueno, depende cuántos gateways uses, qué tan lejos llegas, ¿no? Aunque con un solo nodo puedes llegar bastante lejos sin usar un gateway. Pero obviamente si vas a procesar los datos necesitas un gateway. Eh, el despliegue de TTNs o se hace en el caso de LoRa y en Sigfox el despliegue se hace a través de un pago. Es decir, del lado de Sigfox hay una planeación de la red que se despliega. Es algo así como Telcel o Movistar y así. Por eso se paga, porque la red está pensada de manera pues inteligente en cuanto a cubrir el mayor número de usuarios que se necesita. En despliegue con TTN se refiere a que en LoRa la gente, no sé, es como cada quien pone los gateways donde quiere, ¿no? O sea, no hay un plan, obviamente por eso no es de paga, pero pues la red digamos que no está hecha de manera eficiente para cubrir
este, mm, o sea, zonas muy definidas o zonas específicas, sino simplemente es como la gente vaya poniendo los gateways, básicamente. Dado que en Sigfox sí hay una planeación y alguien monta la infraestructura y uno paga por esa infraestructura como una red privada, entonces la red está garantizada, ¿no? O sea, por eso pagas. Pero del lado de LoRa no, porque, pues, digamos, nosotros podemos levantar un gateway en la Watch, ¿no? Y un buen día dijimos, "Ah, pues vamos a darle mantenimiento." Y lo pagamos, o sea, y le damos mantenimiento. O sea, eso puede pasar, o alguien está creando un gateway, lo levanta, tú lo puedes usar, pero igual nada más ellos estaban haciendo pruebas con él. Y ya, después ya no, ya lo quitan y se lo llevan a otro lado, y así, o sea, a eso se refiere con que no es garantizada, lo que está como soportada por mucha gente, al mismo tiempo no está garantizada, ¿no? Si quieres garantías, pues entonces usa Sigfox, pero hay que pagar. Eh, en el enlace de subida en LoRa, 25 mensajes de 12 bytes. eh, Luego tenemos 730 mensajes de 12 bytes con SF7 o factor de dispersión nivel 7. Del lado de Sigfox tenemos hasta 140 mensajes de 12 bytes, ¿no? En descarga del lado de LoRa tenemos 10 mensajes, del lado de Sigfox tenemos 8 mensajes de 8 bytes. Tenemos cifrado, ¿no? Del lado de LoRa, eh, con este tipo de llaves, y del lado de Sigfox con 128 AES, aunque como ya les dije, es este cifrado, o sea, ya tiene muchos años, desde el 90 y tantos, que se ha visto que se puede hackear sin problema, sin tanto problema, digamos. Hay un contador de frame opcional del lado de LoRa, del lado de Sigfox es forzoso. Trata de ser más sofisticado, trata de ser cada vez más simple, porque al ser de pago, pues se busca que sea simple. Tecnología de TTN como red. Sigfox es una red implementada por un propietario. Entonces, en general, pues podemos decir que la red de LoRa no está monitoreada ni estratégicamente conectada, ¿no? Porque es como se vaya la gente ahí organizando y levantando gateways y nodos y así. En el lado de Sigfox es una red de estaciones ubicadas estratégicamente y monitoreadas, aproximadamente 60 ciudades. Eh, la última vez que chequé, había unos 12 o 15 gateways de LoRa en México, bueno, en la Ciudad de México. Y había unos acá por Puebla, mm, pero casi en las ciudades grandes, o sea, Ciudad de México, Monterrey, Veracruz, por ahí había uno que otro. Y Xbox, pues mucho menos, ¿no? O sea, no, casi en México no, la tecnología de Xbox no ha llegado, está muy aislada. Mientras que en Europa sí, bastante Xbox y LoRa tienen bastante cobertura, o sea, son ideas, pues, que allá sí se han implementado bien y tienen bastante auge, pero acá de este lado, o en América Latina, ¿no? Aunque como les puedo, o sea, como les digo, si ustedes quieren, pueden montar su gateway, pero no es barato, digamos. Eh, lo ideal, pues, es este, poder tú utilizar gateways de otras personas y funcionar, pero casi que si tú quieres implementar esa tecnología, pues vas a tener que montar tu propio gateway, ¿no? O sea, bueno, si estamos hablando de que vas a utilizar bastantes nodos, entonces tienes que hacer, trabajar con tu gateway. Si solo usas como pues punto a punto, perdón, no sé si ustedes han visto, hay unas placas que vienen con un transceptor LoRa,
montado sobre un SP32. Entonces, pues están esas opciones, pero son como opciones bastante sencillas mm, de, de trabajar. Hace algún tiempo nosotros en el tecnológico queríamos hacer una red, bueno, levantar algún gateway de LoRa, pero ya después hubo transición de gobierno, me parece, y ya no sé. Entonces, bueno, con esa parte eh, cerraríamos la parte teórica de la asignatura. De manera ya muy general, pues podemos decir que este, sabemos que es importante utilizar estándares y protocolos porque nos facilita la integración entre tecnologías. Sabemos que, pues a final de cuentas, un protocolo es más a nivel de software y un estándar es más a nivel de hardware, casi siempre. Que si queremos montar redes IoT, bueno, pues lo primero es elegir algún tipo de protocolo, sea asíncrono o síncrono, para el descubrimiento de servicio, ¿no? O sea, para que los nodos se interconecten o sepan de la existencia de los otros nodos. ¿Por qué hacemos eso? Porque recuerden que en una red IoT se trata de maximizar las baterías de cada nodo y eso lo hacemos poniendo los nodos en modo durmiente o modo sleep. Y al estar en ese modo, pues, o sea, y no ser conscientes de que hay otros nodos, necesitamos un protocolo para que se vayan como conociendo todos y saber qué tan grande es la red, cómo poder comunicarse. Ya que tenemos esa parte de que hay comunicación entre nodos utilizando algún tipo de protocolo síncrono o asíncrono, entonces lo que sigue pues, es mapear la red y crear rutas. Entonces para eso pues necesitamos implementar un enrutamiento activo o pasivo, como habíamos visto. Y dependiendo de tus necesidades vas a elegir uno u otro. Para eso vimos 6 algoritmos. eh, para la parte de enrutamiento en IoT. Y también vimos que hay formas de direccionar, no solo la de IP, también hay aleatoria o estocástica, también tenemos la de árbol, tenemos la de GPS, ¿no? Cualquiera de esas 4. Y entonces si eh, ya mapeamos y todo, elegimos nuestro algoritmo, entonces podemos crear rutas. Y eso creo que nos ayuda a entender ya las tecnologías hacia el final, que es lo de hoy. O sea, tenemos varias tecnologías y si una tecnología nos habla de que la red en Maya soporta 64.000 nodos, pues nosotros decimos, ok, o sea, nos damos una idea de qué es eso. Que si una red nos dice que solo soporta 12 nodos o MPRs, ¿no? Multipoint Relays, que lo vimos en los algoritmos estos, ya sabemos que es un MPR. Cosas. O sea, toda esta teoría lo único que hace es poder sintetizar o poder facilitar la comprensión de los datos técnicos de las tecnologías. Porque decirles que una persona conoce los alcances de todas y cada una de las tecnologías que hay allá afuera sería mentirles. Es como decir que hay un mecánico que conoce y puede reparar todos los autos que hay, habidos y por haber. Desde un Tsuru hasta un Bugatti, ¿no? O sea, eso no puede ser. A final de cuentas uno se acaba como que especializando en una parte y ya, entonces eh, yo de lo que les puedo comentar pues es que todas las veces, bueno, de todas las veces, mejor dicho, que he podido llegar a implementar una red IoT, mm, creo que por ahí del 90% de las veces lo he hecho con SIG, ¿no? Por eso, por eso ahondé en ese protocolo cuando les enseñé lo de síncrono y asíncrono. Porque yo al menos en mi experiencia sé que es lo que es más común de usar.
aunque soy consciente, o bueno, he hecho otras implementaciones, pero mucho más sencillas en comparación al número de nodos con tecnologías Wi-Fi y Bluetooth, por ejemplo. Ya no se compara el número de nodos, ¿no? Eh, y ni el área de cobertura, ni el contexto. Entonces, por eso escogí esa parte. Este, pues, y pues sí, o sea, en general, cada proyecto IoT es diferente, tiene sus ciertas características y ustedes lo único que espero es que puedan hoy en día decir, ok, voy a necesitar tantos nodos, ¿no? Voy a necesitar forzosamente hacer una red maya. Y cuando estuvimos hablando de todos estos temas, no sé si se dieron cuenta que la mayoría de ustedes no va a montar una red en maya. O sea, de los proyectos que ustedes traen, así, o sea, una nivel maya así grandota y bastante compleja, ¿no? O sea, la mayor parte de ustedes queda como con proyectos como que son de TI todavía. Bueno, no estrictamente porque usan microcontroladores de baja potencia, pero mi punto es que el escalamiento hacia la parte de redes de malla no es tan compleja, ¿no? Como para que tengan que estar como lidiando con qué tecnología usar y cuál no. Creo que es bastante claro para este punto lo que van a hacer. Pero no sé, en su futuro profesional tal vez después sí tengan que montar una red completamente diferente, tal vez igual de grande o no, pero con otras características. Y lo que se busca pues es que tengan al menos conocimiento de por dónde pueden entrarle esos proyectos, porque al final de cuentas lo que los va a hacer buenos en esos proyectos va a ser que los hagan, ¿no? Eh, y conforme vayan haciendo proyectos, ustedes van a ir agarrando su camino y se van a casar con sus tecnologías, sus protocolos y sus estándares, como cada profesional, así que como uno va resolviendo, va aprendiendo y se va especializando y así. Entonces, creo que la parte teórica hasta hoy la cerramos y entonces pues lo que nos resta es hacer las siguientes este, aplicaciones, prácticas que nos faltan, pero la parte teórica creo que ahí está, ¿no? Bien. mm, entonces lo que sigue es seguir haciendo prácticas hasta el día de que terminemos este mes. Eh, por ejemplo, bueno, antes que se me olvide, les encargo lo de su cuestionario para el próximo miércoles cerrarlo. Y, ¿cómo decir? Ya. Eh, yo ven que trabajo en tecnológico en la semana, entonces se está dando ahorita esto del Día del Maestro. Y pues es el miércoles. Como tal, a nosotros no nos han dicho que nos vayan a dar el día o vaya a haber evento, pero algunos dicen que va a haber evento, que otros que no. O sea, sinceramente no se sabe. Siempre ha sido así, ¿no? Tienen esa mala costumbre de decir al último. Entonces, en caso de que hubiera algún evento y así, pues siempre lo hacen en la tarde. Entonces, dado que es pues en Izquiahuala, no se conozcan, pues, y tenga que ir al evento, yo les avisaría. Si me dicen el transcurso del día, yo les avisaría, ¿saben qué? La clase no se va a dar porque hay evento, ¿no? Tecnológico. Voy a asistir, pero si no, pues ahí nos seguiremos viendo este miércoles. Cualquier cosa yo les actualizo en el grupo, ¿ok? Entonces, para que sepan si les mando mensaje por qué fue. Bien, pues no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta antes de que nos vayamos. Igual si me escucharon por ahí como que batallaba es porque se me quiere cerrar la garganta, pero aquí andamos.
Vale, doctor, muchas gracias. Bueno, sí, a mí sí me surge una pregunta. Con respecto a LoRa, he visto que se manejan como dos rangos de frecuencias, ¿no? La de 900 y pico megahercios y la de Ujú, 400. He ujú. visto que creo que aquí en América la que está como estandarizada es la de 900. Yo tengo dos chips que son de 400. No sé si las usara, por ejemplo, para hacer pruebas, ¿podría usarlas o no podría usarlas? Y en caso de que técnicamente se pudiera, ¿llegaría la policía de repente un día? Sí, bueno, es que esa es una buena pregunta porque eh, como tal, nosotros deberíamos tener una comisión en México que esté encargada de regular la tecnología, pero no la hay. Entonces, está pasando algo así como cuando llegaron los drones a México y, y de repente había casos en que un dron había metido droga a un penal, ¿no? Y entonces ya sabes, no, pues que, ¿quién fue el que voló el dron? Y no está, ¿cómo? O sea, eso no está permitido porque vio droga en un dron. Y el que, o sea, el que daba la droga en el dron decía, ¿y dónde dice que no puedo? O sea, ¿en qué ley dice o cómo? Si aquí no existe. Entonces, lo mismo está pasando con esta tecnología y eso pasa porque es nueva. O sea, en México es bastante reciente. Entonces, nosotros estamos en ese rango de esta, de esta, la que tú dices, pero más básicamente estamos en ese rango porque es mucho más fácil conseguir, este, bueno, hace algunos años, estoy hablando de 5 o 6 años, era más fácil conseguir los nodos que trabajaran esas frecuencias que los de 400. Entonces, eh, ¿dónde está? Entonces, por ejemplo, si tú trabajas, no, te iba a decir, estás en el rango del Zigbee, pero no. Eh, o sea, como tal, no hay una ley que te impida hacerlo. Y si alguna vez te dijeran que no puedes, o sea, te podrían intimidar, mi punto es ese, pero como tal no hay una ley que te pudiera decir: Esta persona está alterando la red de telecomunicaciones del país, está en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y lo vamos a meter a la cárcel". Teóricamente no, pero vivimos en México. Entonces, aquí por cosas bien raras han metido a la gente a la cárcel. Entonces, creo que o sea, mientras tú hagas pruebas con la de 400 y no, creo que el problema viene cuando uno empieza a generar dinero con algo. Entonces, ¿por qué? Porque pues el papá gobierno dice, a ver, o sea, ¿ese qué? Porque está haciendo dinero y no nos está dando nada, ¿no? O sea, creo que siempre vienen las cosas por eso en cuanto a tecnología y ancho de banda se refiere. Eh, entonces, creo la vía más segura es trabajar con la que tenemos, que no está bien, digamos, definido qué se puede y no se puede hacer en México con ese rango, pero sí sabemos que es el que tenemos. Entonces, eh, no sé, creo que esa sería la vía sin problemas. Teóricamente nadie te podría detener ni decir nada ni hacerte nada porque trabajes en la de 400 porque no hay regulación ahorita, pero en nuestro país pues es bastante complejo esas situaciones. Entonces, ese sería mi comentario al respecto de eso. Vale, doctor, gracias. Sí, es que estaba, bueno, no deseo armado, pero pues estaba pensando en un tiempo libre empezar a experimentar con esa tecnología. Entonces, como son, hasta donde yo sé, son bandas de uso científico, ¿no? Entonces, si lo Ujú. para como para investigación, en el contexto de la maestría, pues igual y a lo mejor no rompería ninguna ley, ¿no? Pero el punto es que tú lo estás pensando a final de cuentas con un propósito de que algún día pues puedas monetizar tu idea, ¿no? Ajá, podría ser, a lo mejor al inicio, pues generar papers, pero igual después si alguna aplicación ya comercial. Sí, ya ahí verías. O sea, sí, ahí ya te tendrías que meter más a fondo en eso. Vale, sí, yo creo que se voy a investigar, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o duda antes de que nos retiremos? Bien, pues les agradezco y
Si nada cambia, nos vemos el próximo miércoles, por favor. Que tengan buena noche todos. Luego, buenas noches. Bye. Buenas noches, hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego.